Son las 8 horas con 11 minutos para profundizar sobre este tema, conocer más sobre este proyecto económico urgente con espíritu social que presenta el gobierno de Daniel Noboa a la Asamblea, que lo está ya tratando, como hemos señalado. Saludamos en esta mañana al ingeniero Henry Yandún. Él es el presidente de Constructores Positivos, organización profesional ciudadana que ha venido impulsando proyectos de esta naturaleza. Ingeniero Yandún, le damos nuevamente la bienvenida. Quisiéramos conocer cuáles son los aspectos fundamentales más importantes de este proyecto. Gustavo, buenos días a las personas que nos miran o nos escuchan. El gobierno, el presidente Noboa ha declarado que este debe ser el año de la construcción, pues él entiende que la construcción es un motor para toda la economía, para generación de empleo. El año anterior nos fue relativamente bien y generamos más de 41,000 nuevos empleos, que es una demostración cabal de que la construcción activa mucho y muy rápido el empleo. El gobierno también hagamos un poquito de memoria, había hecho ya el proyecto Miti Miti, donde hay un subsidio a la tasa de interés. El Seguro Social, el BIES, bajó las tasas de interés para montos de hasta $90,000. La banca también ha bajado las tasas de interés, las mutualistas. Pero todos estos segmentos, esto atiende a unos segmentos, yo diría, medios bajos o bajos altos, Gustavo. Personas que al final de cuentas, con esfuerzo, sí logran comprarse una vivienda. No obstante, la gran mayoría de las personas que tienen déficit de vivienda ni siquiera pueden soñar en tener vivienda porque son las familias más vulneradas de la sociedad y ellos no tienen recursos para comprar la vivienda. Ahora se pretende atacar este segmento con viviendas donadas. ¿Y cómo funcionaría este tema? Aclarándole que el empresario no va a tener ningún beneficio económico en este caso, porque parecería que un beneficio no es así. Supongamos que una persona o una empresa van a tributar $1,000,000 este año por impuesto a la renta. El proyecto de ley dice que usted puede donar hasta $300,000 en casas y los $700,000 en dinero. Es decir, que la empresa o el ciudadano que tributa compraría estas viviendas y estas viviendas la entrega al Estado para que el Estado, con sus estudios socioeconómicos, encuentre los beneficiarios y el Estado done las casas. Entonces se transa entre el sector privado, compra el sector privado las casas, se dona las casas al Estado y el Estado busca a los beneficiarios. Este proyecto se presume por una conversación informal que hemos tenido con el viceministro que serán para viviendas del orden de $30,000, es decir, son viviendas económicas. Y el Estado lo que haría un catálogo de estos proyectos donde establecería las áreas, los costos, los precios, las características de sismoresistencia y las características arquitectónicas, donde los constructores tendríamos la oportunidad de hacer este tipo de proyectos que antes no se hacían porque obviamente no había mercado para estas viviendas económicas. Y ahora en muchas ciudades será posible hacer esto, en otras va a ser un poco más difícil, a menos de que los gatos, como decimos coloquialmente, se avispen. ¿Cómo evalúa usted la capacidad real de las constructoras para aprovechar estos incentivos tributarios? Y también, ¿está restringido esto exclusivamente a constructoras? ¿O podrían configurarse allí como parte de programas sociales que manejan particularmente las empresas de mediano y gran tamaño en Ecuador? No, yo creo que en el Ecuador la definición de constructora es cualquier persona que construya, ¿no? O sea, no hay una limitación. Ahorita nosotros antes tal vez no construíamos esto porque no había mercado, digamos, sabíamos que no había cómo vender este asunto, pero ahora habría una apertura de vender a las empresas o las personas que tributan. Entonces esto va a ser una negociación de privado a privado. Obviamente hay ciudades donde va a ser más fácil hacer este tipo de viviendas por costo del suelo. En ciudades como Cuenca, como Quito es más difícil. Y hay, por ejemplo, si una buena iniciativa de los alcaldes, por ejemplo, sería abastecer de un suelo a un precio tal que permita aprovechar este beneficio que va a dar el Estado, porque ciudades como Quito y Cuenca, que estamos ahorita relacionados, aportamos mucho con impuesto a la renta y sería bueno que buena parte de este impuesto a la renta que aportamos se quede en nuestras ciudades, pero para eso sí hace falta una alineación entre los constructores y los municipios que nos faciliten un suelo adecuado.
Ahora, bien, si usted señala, ingeniero Yandún, que incluso personas individuales que construyen pueden ser considerados como constructores, en realidad el proyecto apunta, por lo menos de lo poco que hemos conocido, o facilita que grandes empresas accedan a los beneficios. No está clara la figura, las posibilidades reales de que medianas y pequeñas empresas, no se diga constructores individuales, que existen muchos, puedan aprovechar estos beneficios. ¿Qué riesgos existen de que esto se segmente solamente a los grandes constructores? No, Gustavo, yo creo que cualquier persona puede construir porque lo que tiene que ser un proyecto que cumpla las especificaciones que el ministerio diga y tiene que lograr inscribirse en este catálogo, porque el empresario privado, ahorita estábamos viendo, por ejemplo, una publicidad bonita de Colinial. Si Colinial quiere pagar el impuesto a la renta, una parte lo paga en efectivo y otra compra viviendas y va a comprar donde vea más proyectos más interesantes. Entonces un constructor que ya Entonces, sea sí chico pueden, o grande. perdóneme, que era parte de la pregunta anterior, sí pueden las empresas medianas, grandes, configurar nuevos programas dentro de esa gama que muchas de ellas ofrecen y que se lo etiqueta como responsabilidad social. Claro, o sea, estas viviendas, este es un negocio donde ahora ya hay va a haber un mercado, digamos, va a haber demanda, porque el que demanda va a ser la empresa privada. Por ejemplo, Gustavo, las 100 empresas más grandes del Ecuador aportan con 2.000 millones de dólares de impuesto a la renta. Eso, haciendo el cálculo del 30%, significaría 20.000 viviendas. Es decir, si es que lograríamos convencer a las 100 empresas más grandes que aporten y que el impuesto a renta lo pagan por medio de compra de casas, ellos tendrían que comprar 20.000 casas en todo el país. Es decir, más bien va a haber una muy buena oportunidad para ofrecer este tipo de proyectos. Y más bien aquí es la habilidad del constructor que haga viviendas que cumplan los requisitos que ponga el ministerio a un costo competitivo. Aquí, Gustavo, comienza a aparecer lo que se llama la vivienda industrializada, porque para llegar a ese costo realmente tienen que ser viviendas muy óptimas en su fabricación y muy rápidas de hacer, ¿no? Estos proyectos existen en todo el mundo, Gustavo. Este tema del pago, digamos que el impuesto a la renta lo vamos a pagar en dinero y en especies más o menos. Aquí en el Ecuador ya hubo hace algunos años, acuérdese que el Malecón 2000, hace años se dijo, ¿quién quiere aportar para su parte de su impuesto para hacer el Malecón 2000? Y así se hizo. Ciudadanos de todo el país aportaron y hay el Malecón 2000. En Perú, por ejemplo, esto existe y en otros países donde no solo se aporta para que uno entregue una casa, sino puede ser una escuela, puede entregar un puente o lo que sea. Ahora, Aquí, ingeniero Yandún, esto o sea, del costo que usted señala, si es que esto se traduce en eficiencia y ojalá una gran eficiencia para que las viviendas sean dignas, sean duraderas, sería lo positivo. En muchos casos, con programas sociales que se anuncian, el resultado final no complace a quienes compran, a quienes adquieren las viviendas. ¿Qué estándares de construcción se exigen dentro de este programa para que esto no suceda? claro, aquí hay la norma ecuatoriana de la construcción. Todas las construcciones que se hacen en el Ecuador deben cumplir esta norma ecuatoriana que tiene que ver mucho con las áreas mínimas, las áreas de las ventanas, sobre todo la sismo resistencia, que es lo más importante que hay que cuidar en el país. Y el ministerio va a establecer los requisitos técnicos. Entonces, en ese sentido, no hay el riesgo de que haya malos productos, porque hay una ventaja aquí, Gustavo, porque quien está comprando las cosas es un privado a otro privado. Entonces, al privado nos duele la plata, entonces vamos a comprar algo que valga la pena, ¿no es cierto? Entonces, y una cosa que hay que dejar claro, Gustavo, es que la empresa que va a aportar no se beneficia económicamente, porque si tiene que aportar 1 millón de dólares, igual de su bolsillo va a salir 1 millón de dólares. ¿En qué se beneficia la empresa, el empresario privado? Por ejemplo, a mí me interesa donar este tipo de cosas, que yo voy a sentir que mi impuesto se está traduciendo en algo que es beneficioso para la sociedad. Lo voy a tocar, lo voy a palpar, voy a decir, estas casitas que yo voy a comprar van a ir a las personas más desfavorecidas. Entonces el beneficio que va a haber para el empresario es un beneficio más bien de una conciencia social, de que su dinero tal vez ya no se va a ir a una buena o mala burocracia, buena o malas obras,
sino que se va el dinero específicamente a que yo compro las casas y le dono las casas del Estado. Pero yo obviamente estoy comprando casas, voy a decir que sean casas de calidad. Ahora, ingeniero, entre otras preocupaciones es la ausencia o falta de terrenos que permitan la construcción de una vivienda social, es decir, también con costos a los que ciertos grupos vulnerables puedan acceder, pero además terrenos que cuenten con la infraestructura necesaria o al menos los servicios básicos necesarios requeridos para la vida misma de cualquier persona, de cualquier familia. Y a esto habría que añadirle la cercanía que tendría que haber o tendría que tener este proyecto y considerar también al sistema financiero, es decir, las facilidades para el otorgamiento del crédito, créditos que sean mucho más accesibles. Hay ya algunas propuestas en el mismo Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social con intereses muchísimo más bajos, pero quizás a menudo uno de los problemas o dos de los problemas o cuellos de botella son estos, ¿no? La ausencia de terrenos con estas características y con estas condiciones y la posibilidad del acceso al crédito. Bueno, primero, hay una ley, la Ley de Vivienda de Interés Social, que permite que las entidades del Estado, es decir, digamos, la empresa que se llamaba Inmobiliar, el mismo Vies y los GATS, pueden vender el terreno por debajo del valor catastral si es para vivienda de interés social. Es decir, ¿por qué razón los pobres tienen que vivir en las periferias? No, no hay razón. ¿Por qué no pueden vivir en los terrenos que tienen abandonadas las entidades del Estado? Entonces la ley sí permite, por eso usaba un término coloquial, de que se avispen las autoridades, por ejemplo, los alcaldes, los prefectos, facilitando un suelo que se le vende al constructor condicionado a que sea para bien de interés social, y ahí el suelo puede ser mucho más económico. Respecto al tema del financiamiento, aquí no hace falta financiamiento porque el Estado va a donar estas casas. Como este es para el segmento más vulnerado, estas casas van a ser totalmente donadas. Ahora, en el segmento de los otros miti-miti, ahí sí viene el tema de financiamiento, pero nosotros como constructores positivos y las mutualistas y los bancos están peleando para que el ecuatoriano tenga un poquito más de esperanza en que sí puede tener su casa ahora y no tenga muchos préstamos en bienes que son, yo les llamo noveleros, porque ahora ya se puede acceder a una vivienda, pero cuando el ciudadano va a adquirir la vivienda y a pedir el préstamo, resulta que está endeudado con medio mundo y entonces su cupo de crédito ya no es el posible. Y nosotros esperamos que ahora que hay esperanza de tener vivienda, porque las cuotas son mucho más económicas con las tasas de interés actuales, los ciudadanos mejoremos nuestra cultura financiera para poder comprar todo este tipo de viviendas. Pero el caso de las viviendas donadas. ¿Alguna puerta, alguna rendija se abre por allí para que alguna buena faceta de las reformas del COTAD puedan permitir a los GATS a invertir en vivienda, hoy que están obligados a utilizar el 70% en obras físicas, en construcción? Claro, sí, así es. No obstante, acordémonos que siempre cuando se hace lamentablemente el sector público no es muy bueno para hacer las cosas. Por eso es que en esta ley dice, vea, usted compre a un señor privado que sea eficiente, al que sea más eficiente, cómprele, vea las casas que a usted le gusten, que satisfagan sus requisitos, compre porque es su plata y usted done las casas. Y obviamente si los GAT hacen proyectos también tienen una buena oportunidad, efectivamente, como usted dice. Bien, más allá de este proyecto que se ventila ya en la Asamblea Nacional y sobre el cual usted se ha referido, ingeniero Yandún, quisiera preguntarle, abriendo un poco más el abanico, hablando del portafolio general, si podemos llamarlo así, a disposición de estos sectores que buscan viviendas económicas. Primero, no sabemos hasta qué límite se lo puede considerar así, pero cuéntenos qué gama de posibilidades están disponibles ahora. Pues hablamos de estos créditos miti-miti que se los promocionan desde el Banco del Pacífico. Hablamos también de anuncios que se hicieron desde el propio presidente de la República señalando que el BIES, a pesar de sus penurias económicas, pone a disposición créditos de vivienda con menos del 4%. El tema es a quién pueden llegar. Usted habló de la
precariedad de la económica, financiera, de las dificultades que tienen en este sentido para calificar a un crédito grandes sectores de la población, obstáculos que a veces entre los requisitos se vuelven imposibles de superar, limitaciones en el caso del BIES y el IES por aportes básicos o muy bajos en esta entidad, falta de solidez financiera, incluso ausencia de bancarización. Bueno, estos créditos que el gobierno está subsidiando la tasa de interés, en la práctica es para viviendas que existen en el mercado, que son, yo diría, desde 50, 60 mil hasta 115 mil dólares. Cuando uno hace el número, ¿cuál sería la cuota que el ciudadano pagaría para este tipo de viviendas? Va en el orden de 200, 300 dólares las más bajas, porque inclusive acordémonos que se aumentó el plazo a 30 años, ¿no? Entonces las cuotas son más bajas. Entonces un ciudadano, hilando bien fino, que gane 700 dólares, técnicamente sí puede comprar una vivienda de estas, siempre y cuando no tenga estos endeudamientos en los créditos quiroafarios, en ese tipo de créditos. Pero ahorita sí es posible. Cuotas de 300 dólares son muy frecuentes en este tipo de proyectos. Y Gustavo, acordémonos que cuando uno arrienda su primer cuartito y su primer bañito, eso cuesta 200 dólares para una familia, y estas viviendas son mucho mejores que los departamentos que uno alquila. Y la teoría y la práctica ahora es que las cuotas de la casa propia son equivalentes al arriendo, con las tasas de interés que estamos viviendo en estos momentos. Bien, queremos agradecerle mucho por su presencia, que en esta ocasión, a través de este mecanismo económico urgente, resuelva positivamente la Asamblea y que los resultados, sobre todo, se vean para los sectores más desprotegidos del país, que claman por mejorar sus condiciones de vivienda. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Declaraciones del ingeniero Henry Yandún. Él es el presidente de Constructores Positivos.